Hola chicos, les habla su tutora Jocelyn Ponce. Estamos en la sesión de geometría para diseño y veremos cónicas con centro perspectivo en el infinito. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a interpretar información de un problema contextualizado, trazar los elementos base, definir 15 puntos nuevos a través del teorema de Pappus y vamos a trazar la cónica reconociendo a qué tipo pertenece. El que haremos tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender. Primero vamos a reconocer las palabras claves, vamos a establecer el dibujo base, la definición de nuevos puntos, trazamos la cónica y les voy a explicar la actividad que ustedes deben realizar al finalizar esta sesión. El enunciado y las claves del dibujo. El enunciado es, dado un hexágono ABCDEF inscrito en una circunferencia de radio 4 centímetros, determina la cónica que pasa por tres vértices no consecutivos si las tangentes a estas coinciden con un par de lados opuestos del polígono. ¿Cuál es la información que nos importa de este enunciado? Primero, que es un hexágono, un polígono de 6 lados, 6 vértices y está inscrito en una circunferencia de radio 4. ¿Cómo dibujo un hexágono inscrito en una circunferencia? Esto es para cualquier radio. Primero, defino el radio de la circunferencia. Es importante que el método que ustedes utilicen para medir, en este caso yo dibujé la regla en la hoja, la unidad de medida que ustedes elijan, ocupen siempre la misma a lo largo del dibujo. O sea, si ustedes van a medir con una regla esos 4 centímetros, con esa misma regla miden todo lo que deben hacer al proceder el dibujo. Y es importante que las medidas las tomen con el compás y no directamente con la regla. O sea, por ejemplo, si yo quiero copiar una distancia, la copio con el compás y no con la regla. Ya es más preciso con el compás. Una vez establecida la medida, voy a utilizar el compás de esta forma, siempre tomándolo desde el vértice superior para que las patas no sean forzadas al momento de dibujar. Y es importante usar un compás de precisión, que son los que tienen tornillo aquí al medio, ya que evita que se abran mientras uno está dibujando. Al final uno solo mueve la parte de arriba y con el mismo peso de la mano se va trazando el círculo. Y si el compás es de precisión, el círculo va a quedar perfectamente dibujado sin mayor esfuerzo. Y una vez que tengamos este círculo, trazamos un diámetro que me va a señalar dos puntos importantes para lo que viene ahora. Vamos a tomar el radio nuevamente, pero me voy a parar con el vértice fijo en el extremo del diámetro y voy a marcar aquí y acá. Y luego me voy a parar en el vértice opuesto y voy a marcar aquí y acá. Como resultado voy a obtener este dibujo que está en la parte derecha de la pantalla. Una vez establecidos esos 6 puntos, yo los voy a unir y voy a proceder a poner las letras del hexágono y está dibujado. Todas estas figuras regulares que van inscritas en una circunferencia siempre se pueden dibujar solamente con el compás y una medida. Si lo necesitan me los piden y yo puedo mostrarles cómo se dibuja un pentágono, un hexágono, etc. Luego, determinar la cónica que pasa por tres vértices no consecutivos. Nosotros tenemos 6 vértices y hacemos como tríos que van a ser los no consecutivos. En este caso yo escogí F, B y D, pero también podrían haber escogido A, E y C. Por lo tanto, el dibujo final nunca va a ser igual al de tu compañero. Por más que escojan los mismos puntos, por más que hagan los mismos pasos, ya que la precisión es diferente y la mano para dibujar también es diferente. Una vez elegidos esos 3 puntos, recuerden que 2 de ellos deben ser vértices de haces proyectivos. Esto quiere decir O1 y O2, y el otro va a pasar a ser un punto aleatorio de la cónica. Es importante que los haces sean donde pasan las tangentes. En este caso nos dicen que las tangentes coinciden con un par de lados opuestos al polígono. Para ello, si yo escogí estos dos vértices, por aquí deben pasar las dos tangentes. Y como son los lados opuestos, todos los lados opuestos de esta figura son paralelos. Por lo tanto, no voy a encontrar punto de intersección. Y el punto de intersección a mí me señala el centro perspectivo. En este caso, como son paralelas, el centro perspectivo asumimos que está en el infinito.
Recuerden que hay tres formas de definir una cónica. La primera son 5 puntos, cualquiera de la cónica, que 2 de ellos van a ser los haces, los proyectivos. Luego está 4 puntos y una tangente. Y la que estamos haciendo acá, que son 2 tangentes y 3 puntos, de los cuales 2 de ellos van a ser haces y el otro va a ser un punto cualquiera de la cónica. Elegido los lados, me indican la dirección del centro perspectivo y paso al dibujo base, que sería dibujar los rayos correspondientes. Es decir, desde O2 trazo una recta que pase por D y va a generar D2. Desde O1 trazo una recta que pase por D y va a generar D1, respectivamente. Esto corresponde a la base del dibujo. Necesito al menos estos elementos para yo empezar a sacar nuevos puntos de cónica. Siempre el centro perspectivo, los 2 vértices de haz proyectivo, uno de los puntos con sus respectivos rayos. Esa es la información que yo necesito. Y para sacar nuevos puntos, acá dice, desde CP trazamos nuevos ejes perspectivos que corten pares de rayos homónimos. ¿Qué quiere decir esto? Rayos con el mismo nombre. En este caso yo tenía trazado D1 y D2. Tracé el eje perspectivo D, Z porque corta los rayos D y Z va a ser mi nuevo punto. ¿Corta dónde? A D1 aquí y D2 acá. Una vez establecidos los puntos donde corta, bueno, antes de eso, si es que el centro perspectivo fuera un punto ordinario, se vería de esta forma, es decir, las tangentes, que son las negras, pasando por O1 y O2, se unen aquí en el centro perspectivo y desde aquí yo puedo trazar ejes perspectivos, que son estos rojos. Y si se fijan, con este que estoy señalando con el mouse, corto a D1 aquí y D2 acá. Es algo similar a lo que estoy haciendo, solo que nosotros estamos haciendo paralela a las tangentes porque el centro perspectivo está en el infinito. Definidas las intersecciones, voy a trazar Z2 porque nace o pasa por O2 y se une con la intersección con D1. Siempre es esa mezcla, eso es el teorema de Pappus. Ir mezclando, intersección con D2, trazo el rayo Z1. Siempre es esa mezcla. Luego la intersección de estos dos rayos me va a señalar ese nuevo punto, que en este caso es Z porque yo lo quise llamar así. Ustedes acá pueden utilizar la letra que más les guste, que no esté ya dentro del dibujo. La idea es ir siempre agregando una nueva. Y luego, una vez ya establecido un punto, voy sacando al menos 15, como yo lo estoy haciendo acá. Yo acá tracé ya 2 nuevos puntos. Fíjense, por ejemplo, en el punto X, que está muy cerca del punto D. Entonces, en este caso es mejor descartarlo para no tener tanto enredo en el dibujo. Si no, lo pueden dejar igual. Pero como les digo, o sea, de esos 15 puntos, prácticamente perdí uno porque está al lado del otro. Entonces, ahí muestro los 2 puntos. Algunas técnicas para que vayan guiándose más fácil en el dibujo es que se guíen con la escuadra, regla, lo que estén utilizando para unir las rectas. Con eso marquen una y como ya tienen una señalada, con la otra simplemente buscan la intersección. Es más fácil buscar una sola que tener que encontrar las dos de una sola vez. Y la otra técnica que también sirve es que cuando tienen que unir 2 puntos, yo fijo mi portamina o mi lápiz mina en uno de los puntos, apoyo la escuadra en él y la voy girando, así como estoy señalando con el mouse. Y la voy girando hasta haciéndola calzar con este punto o con el segundo punto que ustedes quieren unir. Esto me va a ayudar porque es mucho más fácil hacer calzarlo con uno y tener el otro fijo que intentar poner la escuadra para que calcen ambos. Entonces habíamos sacado esos 2 nuevos puntos y de acá agregué W y V. Después agregué acá este U, o sea, U, sí, T, S, y si se fijan, por donde yo voy cortando los rayos, se van generando los nuevos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo necesito puntos en esta zona,
sería bueno que estuviera cortando por acá con ejes perspectivos. Bien, igual que en esta zona o en esta de acá. Siempre que ustedes vayan dibujando, fíjense dónde cortaron y dónde les apareció un nuevo punto para que tengan una especie de referencia para que les vaya siendo más fácil después asignar puntos en las zonas que les faltan. Aquí yo ya tengo mis 15 puntos. De hecho yo tengo 18 puntos ya que me di cuenta que me faltaban algunos. Por ejemplo, en esta zona no tenía ninguno, así que puse P, en esta zona puse N, aquí puse O. Entonces es para más o menos señalar cuál es la curva. Yo aquí la puedo leer fácilmente que es una elipse. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, como en este caso, una elipse y trabajando les da un punto por acá, eso es algo que no corresponde y es porque se equivocaron. Entonces en ese caso lo descarto solamente. Pero recuerden que si ustedes están haciendo una parábola o una hipérbola, puede que les dé un punto muy lejano o tan lejano que esté en el infinito, es decir, dos rayos paralelos que no se intersecten, y eso quiere decir que corresponde a otro tipo de cónica. Y ya con estos 18 puntos yo me siento preparada para trazar la cónica, que es lo que vamos a hacer ahora. Simplemente es unir los puntos que encontraron, ojalá con la mayor precisión posible, y reconocer qué tipo de curva están obteniendo en su dibujo. Puede ser parábola, circunferencia, elipse o hipérbola. En este caso, como les decía, me dio una elipse, y si se fijan, por ejemplo, esta parte o esta de acá está un poco deforme, por lo tanto hubiese sido bueno que quizás yo trazara puntos acá. Por temas de tiempo no lo hice, pero si ustedes tienen el tiempo necesario, sería bueno que trazaran esos puntos para que no se les deforme mucho. Si no, también existen instrumentos que podrían usar para trazar una curva más limpia que la que yo hice, que fue a mano alzada. Vamos entonces a la práctica independiente, que es lo que ustedes deberían hacer. Dado un octógono ABCDEFGH inscrito en una circunferencia de radio 5, muy similar a lo que nosotros hicimos, pero ahora va a ser un octógono, determinar la cónica que pasa por tres vértices aleatorios, ya no consecutivos, si las tangentes a este coinciden con un par de lados paralelos entre sí. Al decirme que las tangentes son lados paralelos entre sí, yo asumo de inmediato que el centro perspectivo está en el infinito, porque las tangentes son paralelas. Y aquí siempre reconocer las palabras clave, hacer el dibujo base y posterior a ello voy sacando los nuevos puntos en el caso de las cónicas. Entonces recordar lo que les decía, reconocimiento de las claves, los puntos base, defino nuevos puntos de la cónica a través del teorema de Pappus y finalmente trazo la curva. Para cerrar, siempre dibujen de la manera ordenada, pulcra y metódica. En esta materia es muy importante que sean ordenados porque son muchas las líneas que se dibujan, muchos los puntos que se sacan, y si ustedes no son ordenados y lo hacen paso a paso, es muy fácil perderse. Entonces también es importante colocar nombres a medida que van dibujando para que no se pierdan. A medida que encuentran nuevos puntos es importante fijarse dónde cortan y dónde se genera, que era lo que yo les decía. Si les faltan puntos en algún sector, traten de fijarse dónde hay que cortar para obtener puntos en esa zona. Si se sacan puntos muy cercanos a otros, es mejor descartarlos y buscar otro intentando cubrir la zona que no está cubierta. Quizás no descartarlos, pero se van a dar cuenta que un punto que está muy cercano a otro no les proporciona mucha información. Y es importante definir una simbología para cada tipo de línea y así hacer más fácil la lectura de los elementos. Es la simbología que yo utilicé, por ejemplo, que fue, que fue línea negra para la cónica, línea segmentada para los ejes perspectivos, un gris un poco más oscuro para los O1 y un poco más claro para los O2. Y en este caso se lee claramente qué es qué, y está todo con su respectivo nombre. Yo recomiendo siempre que los nombres se concentren en esta zona y tratar de no tener mucho en este espacio que les quede libre, así la cónica se ve más limpia. Igual, estos puntos que yo utilicé como X
fue para que ustedes visualizaran bien dónde está el punto. Lo ideal es que lo hagan mucho más sutil y que no quede así tan tosco. Y recuerden que siempre van limpiando las líneas auxiliares. Esta lectura les va a facilitar a ustedes que están dibujando y también a las personas que les revisen el ejercicio, en este caso sus profesores. Si ellos ven de manera clara a primera vista que el dibujo está ordenado y que quizás está bien hecho, eso ya tiene un punto a favor. Es muy complejo revisar algo que es difícil de entender. Y en geometría es muy importante la precisión. Si bien no es la base, sí es importante para temas de pauta de corrección. Está el objeto limpieza, ser pulcro, etcétera. Tener los nombres que corresponden y usar el lenguaje que corresponde también. Eso sería, chicos. Espero les haya ayudado esta sesión. Cualquier cosa me escriben al correo, al Facebook personal, que ya se lo saben, está en el grupo. Para aquellos que están viendo esta sesión y que no son parte de la tutoría, como son poquitos los que van, podría revisar si es que me mandan sus ejercicios. Voy a dejar mi correo en los links de abajo. Recuerden que pueden visitar otros videos, están de matemáticas, de geometría para arquitectura, taller para diseño y arquitectura. Siempre es buena una ayuda extra. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.